esto de la gracia y la ley nos va a acompañar a lo largo de la vida, porque hay un grave peligro en cualquier lugar que no sea Cristo. Si nosotros decimos es por gracia y no tengo que hacer nada para la salvación, lo cual es verdad, pudiéramos correr el riesgo de, una vez que estoy en Cristo, puedo hacer cualquier cosa. Porque si no tengo que ajustarme a la ley, puedo vivir como yo quiero. Voy a ser salvo de todas maneras. Esto es libertinaje. Y el otro extremo es decir, ¿sabes qué? Sí, yo sé que soy salvo, pero mejor hago esto y esto y esto y esto y esto, porque si hago estas cosas, entonces sí tengo certeza de que voy al cielo. Y eso es legalismo. Entonces no es ni una cosa ni es la otra, sino es estar en Cristo, y una vez que estamos en Él por la fe, recibiendo la salvación gratuitamente, entonces somos capacitados y motivados desde el corazón para obedecer a Dios. Hoy vamos a tocar el capítulo 5 de Gálatas. La semana que viene, Dios mediante, el capítulo 6 terminaremos. Para este fin de semana que viene, no para el otro. Vamos a preparar una celebración para cerrar con broche de oro este tiempo en los hogares estudiando la carta a los Gálatas. ¿Qué les parece? Ya Jonathan dijo, por mí va el agua y el refresco. Y vamos a celebrarlo porque ha sido interesante, un canto a la libertad cristiana. Ahora, esa palabra es interesante, libertad. Cada uno de nosotros, si somos cubanos de primera generación, y llegamos a este país, yo creo que una de las cosas que decíamos es, llegamos a tierra de libertad. ¿Cuánto añora el hombre la libertad? ¿Qué significará exactamente ser libre? ¿Por qué es que cuando una persona no se comporta adecuadamente en la sociedad, la manera de castigar, de instruir en justicia, es privar a las personas de libertad? ¿Has pensado eso? ¿Pudiéramos seguir aumentando las multas? Yo creo que las multas traerían mayor beneficio a la sociedad en general, porque trae un efectivo, un capital, un fluido de capital que puede distribuirse en otras necesidades. Sin embargo, no se hace eso así siempre, sino que se entiende, para una educación civil sana, que hay ciertos individuos que le corresponden, merecen, y es necesario que sean privados de libertad. Déjame decirle que cualquiera de nosotros privado de libertad en los Estados Unidos pudiéramos llegar a vivir mejor que muchas personas en el mundo. ¿No crees, Jorge? Vamos a tener alimento, un buen techo, buena temperatura. La compañía no se la garantizo, pero estaríamos en una mejor condición que muchas personas en el mundo. No obstante, hay personas que huyen de los Estados Unidos y pueden meterse en cualquier islita. ¿Por qué? Más valioso que cualquier cosa es la libertad. Es más, hay personas que cuando están en un negocio o en una carrera, en una oficina, pueden tener cierta remuneración, cierta posición, pero si no tienen un margen saludable de libertad que corresponda a sus expectativas, dicen, yo necesito buscarme un trabajo porque aquí no me siento libre. Entonces, ¿por qué es tan apreciada la libertad? Bueno, la Carta de la Constitución de los Estados Unidos dice que la libertad es un derecho que tenemos todos ciudadanos para perseguir varias cosas, en resumen, el bienestar personal y de los suyos. Entonces la libertad es un derecho. La libertad es el estado en que fuimos creados delante de Dios. Nacimos para ser libres. Ahora, ¿pero qué significa ser libre? ¿O qué significa la libertad? Déjeme decirle que aún socialmente no somos libres para hacer lo que querramos.
Usted puede amanecer un día con grandes deseos de cortar árboles. Una vocación innata nace en su corazón, el sueño de ver toda la tierra plana. Y usted empieza a cortar árboles. ¿Es que tú crees, Manuel? Y corta aquí, corta allá, corta allá. ¿Sabes qué? Ahora veo el césped, tengo menos trabajo. De pronto viene la presidenta del CDR y hace una llamada. ¿Sabe qué? Aquí tengo un vecinito que acabito de llegar de Cuba, que está acabando con la flora y la fauna va a desaparecer. Entonces enseguida viene y las multas empiezan a llover. Pácata, por este arbolito 500, por este 1500. Esto es un roble. Ay, mijito, qué rollo te metiste. Y cuando vienes a sumar tienes que ir a bancarrota porque no tienes cómo pagar esto. Entonces ser libre no significa en ninguna esfera hacer lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque cuando no vivimos respetando las leyes comunes, la persona dice, ¿sabe qué? Tú no sabes usar tu responsablemente. Entonces lo que tenemos que hacer es privarte de ella. Entonces, libertad no es hacer lo que yo quiero. Es una gran mentira. Hay quienes dicen, yo he hablado del testimonio del evangelio a varias personas, sobre todo en Cuba. Yo hablaba de Cristo y las personas me decían, no, es que yo quiero ser libre. ¿Qué entendían las personas con eso? Aquí nadie me lo ha dicho, pero allá me lo decían mucho. Cuando yo quiero fumar y fumar. Cuando quiero tomar. Si yo quiero salir e ir tal lado y hacer tal cosa, yo quiero. Pero ¿sabes qué? Es una gran mentira. Porque eres esclavo de tus deseos. Eres esclavo de tu propia voluntad. Lo que la Biblia llama, eres esclavo del pecado. Yo les digo, vamos a ponernos a prueba. Que durante esta semana, por favor, no fumes. O cuando llegue el fin de semana, comparte en familia, pero no tomes. O cuando quieras divertirte, no vayas a ese lugar que siempre vas. No, eso no lo puedo. ¿Pero por qué no puedo? Porque eres esclavo. Perseguir siempre tu voluntad, vivir en el pecado, te hace esclavo del pecado. Por tanto, ser libre no significa hacer lo que uno quiere. Si no es eso, entonces, ¿qué es? Para mí, el término libertad, bíblicamente hablando, es esto. Es la facultad para vivir en justicia. Es la facultad, el poder que se te otorga para vivir en justicia. Ese es el término bíblico para libertad. Ahora Pablo va a presentarnos la libertad cristiana. Y dice en el versículo 1, Cristo nos libertó, amén, para que vivamos en libertad. ¿De qué nos libertó Cristo? En primer lugar, del poder del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La audiencia de Cristo dijo, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y Cristo qué responde? Porque dicen que son libres siendo esclavos, en esclavitud permanecen, porque son esclavos del pecado. Pero Cristo vino para traernos el evangelio del reino. Aquel que pone su fe en el evangelio del reino, se arrepiente de sus pecados, es libertado del poder del pecado y de condenación. También Cristo vino a libertarnos de la dictadura de Satanás. Dice Juan, el apóstol, en su carta, el mundo entero está bajo el maligno. Y Pedro nos dice también que algunos, por temor a la muerte, están bajo el imperio de la muerte, del diablo. Es decir, que Satanás ejerce un dominio sobre toda la humanidad. No es un gobierno democrático, ni mucho menos. Es más, tú no tienes que estar ni consciente de que ocurre. Es un hecho. Todo aquel que vive pecando independiente a Dios está bajo el dominio de Satanás. Cristo vino para libertarnos del dominio de Satanás
y trasladarnos a su reino de luz y hacernos herederos del cielo. Gloria a Dios por eso. Cristo nos libertó además de la corriente de este mundo. ¿Saben que todos nosotros somos hijos de nuestra cultura? Es más, voy a hacer aquí una nota al margen. ¿Saben que muchas de las cosas que hoy llamamos sacras y santas simplemente son vestigios de una cultura antigua? Por ejemplo, todos nosotros estamos acostumbrados a bancos o sillas. Yo no sé qué haría si en una iglesia no hubiese donde sentarse. Pero ¿saben que lo bíblico no es sentarse en un mueble? ¿Qué sería lo bíblico? Sentarse en el piso, en una manta, recostarse unos a otros. Ahora, ¿saben que lo bíblico no sería reunirse en templos como este? Sino más bien sería esconderse en algún lugar que nadie se enterara. ¿Saben que lo bíblico no es que hubiese música, sino que se cantaran a capela salmos? ¿Saben que lo bíblico no es que una persona se para adelante y exponga la Biblia, una sola persona hablando, como lo hace un predicador hoy? Sino que Dios daba palabra a la congregación y todos hablaban sucesivamente de una manera ordenada y se ministraban unos a otros, siguiendo los parámetros de los apóstoles. ¿Sabe que lo bíblico es muchas cosas que no hacemos hoy y no obstante no estamos pecando? ¿Por qué? Porque son rasgos de una cultura donde nace el evangelio que no es necesario perpetuar, porque si hoy no usamos aire acondicionado, porque los cristianos de aquel entonces no lo usaban. Entonces, el reto, el desafío, ¿qué cosa es? Es discernir qué es trascendental y bíblico para nosotros hoy y qué cosa es simplemente adornos culturales. Este es un gran desafío, pero todos nosotros entonces somos hijos de una cultura, y la cultura para nosotros es tan transparente, imperceptible como es el agua para el pez. Es más, la cultura ejerce un poder tan grande que a veces nos está condicionando para respuestas volitivas de la voluntad que nosotros a veces somos inconscientes. De tal manera que en las filosofías hay una gran discusión si realmente existe el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir, no teológicamente estoy hablando, sino filosóficamente, la capacidad de decidir, o simplemente estamos respondiendo de manera inconsciente a una programación social y política. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque socialmente hay un poder que se ejerce sobre nosotros. La moda, las palabras, el vocabulario, los lugares que visitamos. Resumiendo esta parte, Cristo vino para libertarnos del poder cultural, para libertarnos del poder mundano, para que nosotros podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios, mientras somos ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto no ocurre con todas las personas, sino que solo aquellos que estamos en el reino podemos tener el Espíritu Santo para discernir que pertenece a la vida y a la justicia del reino de Dios y que simplemente es un producto cultural, y libertarnos, y nos da también la facultad, el poder, el valor de vivir diferente que el mundo. ¿Por qué? Porque somos libres. No necesitamos ser mayoría para sentirnos cómodos. No necesitamos la aprobación de nadie para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Nos vale la opinión de Dios. Dios dice, yo lo haré. No importa qué. Soy libre. Además de esto, somos libres de la ley. Y es el tema. Somos libres de la ley. Cristo nos hizo libres de la ley. Pero ¿en qué sentido somos libres de la ley? Somos libres de la ley para no sentir la urgencia, la necesidad de cumplirla para otorgar crédito, para pagar un lugar en el cielo. De esa obligación, de ese deber con la ley, somos libres. ¿Por qué? Cristo nació bajo la ley
Cristo vivió bajo la ley, Cristo obedeció la ley y conforme a la ley murió entonces como sacrificio por el pecador. Cristo resucitó porque Él murió siendo inocente. Ahora Él tiene la facultad, el poder de salvar a todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Él para alcanzar paz con Dios. Ahora no estamos mirando la ley de Moisés diciendo, ¿sabes qué? Yo espero que para el fin de semana esté salvo. Somos libres. Ahora, Pablo dice, la carrera no termina con alcanzar la libertad. Oh, no me digas eso. Yo estaba preso. Ahora soy libre. ¿Qué más debo hacer? Debes ahora permanecer libre. Porque que se haya pagado tu condena no quiere decir que tú estás ahora con todos los días de tu vida por delante para entonces vivir como tú quieres. ¿Por qué volverías a estar esclavo? Pablo está diciendo, tú eres libre para vivir libre. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se vive ahora disfrutando la libertad cristiana? ¿Cómo se vive hoy libre disfrutando la libertad cristiana? La primera respuesta es esta. Nosotros vivimos libre cuando tenemos esperanza de justicia, no en el cumplimiento de la ley. Versículo 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les sirve de nada. Versículo 4. Aquellos que entre ustedes tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La circuncisión es la señal del pacto antiguo de la ley. ¿No es así? Nadie se circuncida y paró allí su cumplimiento con la ley, sino que la circuncisión es el paso introductorio a todo el cumplimiento de la ley del pueblo de Dios. De modo que aquellos que se circuncidaban no pueden decir, ya me circuncidé, tengo la señal del pacto, ahora Cristo y la circuncisión es suficiente para la salvación. Pablo está diciendo, no. Si ahora tú te circuncidaste, ahora tú tienes que vivir obedeciendo toda la ley. Ahora bien, tú puedes decir, ¿sabes qué? Apuesto a que voy a ser obediente. Ok, déjame decirte lo siguiente. Si tú apuestas tu obediencia para ser salvo, entonces Cristo no te es útil de nada. Para nada. Entonces, caíste de la gracia. ¿Por qué? Porque solo por gracia, solo en Cristo y solo por la fe eres salvo. Ahora, al querer obedecer la ley, has caído del estado de la gracia. Ahora está por tu cuenta. ¿Así alguien puede ser salvo? De ninguna manera. Con este argumento Pablo está diciendo, olvídate de la circuncisión. No vaya por el camino de la ley, sino que aférrate a Cristo, el cual es el único camino suficiente para ir al cielo. Entonces, ¿quieres vivir y permanecer en libertad? Olvídate que por medio de tu obediencia tendrás más mérito delante de Dios. Segundo, para vivir libre debes vivir por el Espíritu y solo confiando en la fe en Cristo. Así tenemos una esperanza segura de justicia delante de Dios. Versículo 5. Nosotros, en cambio, por obra del, ayúdenme por favor, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Amado hermano, nosotros entramos en esta salvación porque el Espíritu
nos convence de nuestros pecados. Entramos en esta salvación porque el Espíritu corre el velo de nuestro entendimiento, de manera que nosotros podamos ver en Cristo un Salvador. Entramos en esta salvación porque por medio del Espíritu nuestra alma, nuestro ser interior es regenerado, renovado. Nacemos de nuevo por la acción del Espíritu. Es el Espíritu quien nos inserta ahora en la familia de Dios. Él es el Espíritu quien habita en nosotros y finalmente podemos decir: Abba, Dios, tú eres mi Padre. Y todo esto lo hace el Espíritu en respuesta a un acto de fe. En ese Evangelio está toda nuestra esperanza. Siguiente, para vivir libre debes cuidarte de malas influencias. Y aquí hay un paso muy práctico para cualquiera de nosotros. ¿Quieres ser libre? Cuídate de tus relaciones. Vamos a ver qué dice Pablo, versículos 7 al 12. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, a quien nos ha llamado. Un poco de levadura fomenta toda la masa. Y puedes seguir leyendo hasta el versículo 12. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de las malas influencias? Primero, porque las malas influencias son un obstáculo en nuestra carrera. Amado hermano, no faltan las personas que consciente o no, que intencionalmente o ajenas a su voluntad, vienen a nuestra vida y no es para nuestro bien. No faltan las personas. Y nosotros debemos hacer lo siguiente: no podemos evitar que las personas lleguen, pero sí podemos evitar que las personas nos afecten. No, yo no tengo culpa, es que esa persona llegó al trabajo. Sí, está bien, tú no puedes hacer nada respecto de él. Pero el tiempo que tú dedicaste para escuchar, los compromisos que tú estableciste en esa relación, los pasos que diste con esa persona que pusieron en juego tu lealtad a Cristo, esa es tu responsabilidad. Porque tú, la vida adulta, es ser responsable de tu vida y cuidar tu libertad para que ninguna otra persona te estorbe en el futuro que es deseado para tu corazón. Nosotros debemos cuidarnos de las malas influencias porque no importa el tamaño o la cantidad de la influencia, tiene gran poder. A veces no se necesita mucho contenido, sino una pizca de contenido que se te clave en tu mente y en tu corazón. A veces necesitamos una tropa de gente amenazando tu fe cristiana, solamente una frase al oído. Las malas influencias no se calculan por el contenido que recibes, la cantidad o por el número de personas, sino por su poder. Una pequeña pizca de levadura leuda toda la masa. ¿Te crees muy fuerte? Dice la palabra del Señor. Ten cuidado que no caigas. ¿Sabes que la mejor estrategia, dime Giovanni si tengo razón o no, con Satanás es nunca dialogar con él? ¿Eh? No. El consejo bíblico es este: huye. No, yo puedo conversar porque yo me conozco bien. ¿Sabes qué? No lo suficiente. Huye. Es que una conversación, qué inocencia, una conversación, qué mal me puede hacer a mí una conversación. Huye. Porque la mala influencia tiene un poder maligno que no podemos ignorar jamás. Las malas influencias, amado hermano,
por su parte serán juzgadas de parte de Dios. Si tú estás en una relación donde el ser querido está recibiendo una mala influencia, encuentra al menos descanso en esto. Esa persona, quien quiera que sea, será juzgada por Dios. La persona que viene a estropear una amistad será juzgada por Dios. La persona que siembra cizaña entre un padre y un hijo será juzgada por Dios. La persona que venga a poner cizaña entre Justin y yo será juzgada por Dios. Cualquier persona que se interponga entre la amistad, la relación filial genuina que viene de Dios, que viene a afectar, será juzgada por Dios. Pablo dice, yo lo abordo esto con ustedes, porque ustedes son responsables y me preocupan. Pero déjame decirle, en cuanto a los demás, no. Recibirán lo suyo. Versículo 12. Ojalá. Dice Nueva Versión Internacional, ojalá esos instigadores acaben por mutilarse del todo. La Biblia, Pablo allí está. ¿Qué tú crees, Justin? ¿Gálatas es inspirado por Dios? Bueno, pues dice este fragmento, inspirado por Dios, ojalá esos instigadores acaben de mutilarse del todo. ¿Cuál es el problema, Eric? ¿La circuncisión? No. Si vamos a ser celosos, ¿qué pasó, Matías? Ahora déjame decirle otra gran verdad. Para vivir libres, no vivas en libertinaje. ¿Ok? Para vivir libre, no vivas en libertinaje. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados para ser libres. Pero, ese pero deberías ponerlo grande, subrayarlo, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Amado hermano, Cristo nos hizo libres. Para permanecer libres no podemos vivir en pecado. No podemos vivir en pecado. Dice, a contrario, deberíamos nosotros servirnos los unos a los otros en amor, porque somos libres para tener la capacidad de vivir en justicia y entonces tener oportunidad de servir a todos. Mira lo que dice Pablo, versículo 13, más bien sírvanse unos a otros en amor. ¿Eres libre? Úsala para expresar amor en servicio. Eres libre, en el versículo 14, en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben de destruirse unos a otros. Eres libre, ama. Eres libre, sirve. Eres libre, entrégate en esa libertad por el bien de otros. Usa esa libertad de una manera útil en casa, en la sociedad, en la iglesia, porque fuiste libre para tener la capacidad de vivir en justicia e influir con la justicia de Dios. Ahora, dice versículo 19 al 20, no vamos a ser libres si vivimos en pecado. Las obras de la carne se conocen bien. ¿Ustedes la conocen? Dice Pablo: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Ahora que estás en Cristo, no puedes practicar el pecado, porque la lista del pecado es interminable y terminaría otra vez esclavo, donde en primera instancia fuiste hecho libre. Es más, Pablo le dice: si ustedes están practicando esto, no tengan falsas esperanzas. Les advierto ahora, como antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
En cambio, el fruto del Espíritu es, vamos a decirlo juntos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Naciste por el Espíritu, ahora vive por el Espíritu. Si tú vives motivado y capacitado por el Espíritu, tú vas a hacer naturalmente las obras de la ley. No porque haya un aparato externo que te esté obligando, sino porque ahora tienes motivaciones internas por el Espíritu para obedecer. Y lo dicen, la ley se cumple en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo vas a hacer si eres guiado por el Espíritu. El Espíritu produce en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Sabes qué? No hay un solo mandamiento que pueda condenar una de esas acciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Amado hermano, no vuelvas a la ley. No es necesario. Porque ahora que eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo y el Espíritu te está motivando a vivir obedeciendo la ley sin necesidad de poner en ella tu esperanza para vida eterna. ¿Tiene sentido? Por último, entonces, para ser libres debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Amén. El pecado y el espíritu siempre se van a oponer en tu corazón. Dice el versículo 16 y 17: vivan por el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. A su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por favor, amado hermano, lee conmigo esta última frase o repítela si no la tiene allí. Ustedes, dilo, ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Pero por qué Maite está diciendo eso en ese versículo? En ese en particular. Es que yo estoy loco de cumplir 18 años para ser libre y hacer lo que yo quiera con mi vida. Ay, qué inocencia. Dice Pablo que cuando estamos fuera de Cristo, nosotros no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que la carne quiere, el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, no hacemos lo que queremos. Si ahora deberíamos hacer lo que el Espíritu, de tal manera que esto no se trata nunca de tener libertad haciendo tú lo que tú quieras, sino que la verdadera libertad está en dejar que el Espíritu te llene, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu te hace libre de las obligaciones de la ley. Di amén. El Espíritu te hace libre de la dictadura, de la adicción, de la carne y el pecado. Di amén. Amado hermano, el Espíritu nos da vida. Ahora por el Espíritu tenemos vida en Cristo y estamos libres. Libres. Y este siempre fue el diseño de Dios para nosotros. Ser libertados por Cristo para permanecer siendo libres. Amado hermano, ¿te sientes esclavo? ¿Sabes que la pregunta más importante no es si lo sientes o no? Es si lo eres o no. ¿Sabes que tú puedes decir, no me siento esclavo? Y puedes ser las personas con los grilletes más grandes pesando en tus manos y tus pies. Por tanto, debería yo preguntarte, ¿estás seguro que no eres esclavo?
Jesús dijo a los discípulos, cito Juan capítulo 8, a los discípulos que habían creído en Él. Cito Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pregunto según el texto, ¿a quién se lo estaba diciendo Jesús? A los discípulos. Para que no creyéramos otra cosa, dice Juan, a los que habían creído en Él. Pero claro, había una multitud allí que también habían otros ajenos. Dice, nosotros somos, y es el comentario de hijo de Abraham, nunca se mostrado. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo Jesús? A sus discípulos. ¿Sabes que tú eres esclavo del pecado durante una etapa de su vida? Cristo te liberta del poder del pecado, pero que quedan algunos amarres en tu vida que a lo largo del camino cristiano tienes que reconocerla a la luz de las Escrituras y traerla a Cristo para que en realidad seas libre. Sabes que eres libre del poder, la autoridad, la dictadura del pecado, pero que el pecado aún puede tener algunas amarras en tu vida que necesita a lo largo del camino ir soltándote de ello. ¿Lo reconoces? Por tanto, sé libre al poner tu fe en Cristo y crece en la libertad por medio de una vida cada vez más santa. Hay otra necesidad de libertad, y es necesidades de libertad emocional. Sabes que por mucho tiempo en nuestra vida, desde que somos niños, nosotros caminamos, no importa si en un contexto cristiano o no, experiencias de vida que te marcan para siempre, y que esas experiencias de vida que marcan no todas son positivas. Pero déjame decirles la buena noticia: tu pasado no tiene por qué definir tu presente ni tu futuro. Tú necesitas y puedes ser libre en Cristo. Puede ser que hayas nacido en un hogar huérfano y que te crió una abuela. Quizás conociste o no a tus padres. Eso marca cualquier vida. Pero tú ahora estás en Cristo. Tú tienes un Padre en el cielo. Tú tienes un Cristo poderoso. Tú tienes una iglesia que es una familia que te ama. Tú ahora puedes ser libre de esas experiencias del pasado y tener libertad para una vida plena en el Señor. Puede ser que tu abuelo fue alcohólico, tu padre es alcohólico, pero tú no tienes que ser alcohólico, porque ahora tú estás en Cristo. Y Él rompe las cadenas generacionales y te hace una nueva criatura con un nuevo futuro para tu familia. Tú puedes detectar cualquier cosa en la familia que ha marcado tu vida y decir, ¿sabes qué? Hoy es el día. Esto lo presento delante del Señor, y no porque yo lo digo, sino porque Cristo lo prometió. Quiero ser libre y empezar a caminar en un proceso de libertad. Aleluya. ¿Sabes que nosotros necesitamos ser libres del legalismo? Si hoy no reconoces una atadura de pecado específica, que lo dudo, si hoy no reconoces una atadura emocional o familiar que te afecta aún en el presente, si no lo reconoces, que lo dudo también, aún queda algo más que debemos considerar, y son las ataduras legalistas de nuestra fe. ¿Cuántas cosas estamos diciéndolas realmente porque la palabra del Señor lo dice y no es un gusto o una opinión personal? ¿Cuántas cosas estamos haciendo y estamos diciendo, ¿sabes qué? Esto es santo, esto es sagrado, esto es sublime. Tener un piano, aleluya, el piano me remonta al cielo. No, el púlpito tiene que estar ahí, cuidadito con que me mueva el púlpito, porque el día que ese púlpito falta, quiere decir que aquí no se predica la palabra de Dios.
No, una batería en el escenario. No se puede tener una batería en el escenario porque ese cajón, ese cajón, amado hermano, todos nosotros, yo tengo que revisar constantemente mi caminar con Cristo, zarandearlo para que quede lo que es eterno, para que quede lo que es de Cristo Jesús, para lo que quede lo que es auténtico y verdadero de la fe, y se desprenda todo aquello que es simplemente adorno, opinión, gusto, deseo. Amado hermano, seamos libres de cualquier legalismo. De cualquier legalismo. Seamos libres. Porque para esto Cristo vino a nuestra vida. Para que seamos libres. ¿Sabes qué? Que la libertad plena en Cristo se le nota a la gente. Yo no he visto el primero que salga de prisión y salga amargado con la cara de 8 y 20. Yo no he visto a nadie que salga de la prisión y lo primero que haga es lamentarse o quejarse. No, quien sale de la prisión tiene brillo en los ojos. Que sale de la prisión y dice, ahora tengo toda la vida por delante. ¿Qué potencial, qué oportunidad tengo? Ahora que salgo de prisión, ¿cuántas cosas puedo hacer? ¿Cuántas cosas quedaron en pausa? ¿Cuántas cosas quedaron postergadas para este día de libertad? Pero ¿sabes qué? Ahora ya tú estás en Cristo. Ahora ya tú eres libre. El mundo te espera. Y está por ver lo que el Señor puede hacer contigo si tú usas responsablemente y sabiamente la libertad que ahora tienes en Cristo. Tú eres libre. Tienes que vivir con emoción. Tienes que ser intencional con tus relaciones. Tienes que poner pasión en lo que haces. Tienes que ser excelente en lo que te dedicas. Tiene que haber fuego en el alma. Tiene que haber deseos de vivir. ¿No crees, Elena? Deseo de emprender. La manera, el valor para llegar en un contexto seguro. Tiene que haber esperanza para un futuro deseado y trabajar por él, porque ahora soy libre. Amado hermano, yo oro de que ese sueño de libertad prenda en tu corazón y no te dejes dominar por otra persona, por otra cosa que no sea Cristo el Señor. ¿Estás conmigo? Vamos a orar.